Solo con este instante seguramente muchos de vosotros podréis decir ya todas las líneas de diálogo que vienen a continuación y todos los planos de los próximos 5 minutos. Sin embargo, hoy no vamos a ver una de las escenas más épicas de toda la historia del cine, sino que vamos a ver cómo ocurre en el libro y qué más detalles se nos dan. Puesto que las películas toman ciertas licencias para hacer la adaptación, vamos a ponernos al día y en situación. Esta lectura se corresponde al final del capítulo quinto y todo el capítulo sexto del último libro de la trilogía del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Antes de empezar vamos a ponernos en contexto tanto de la parte histórica que une a los dos reinos, como de los detalles que la película se tomó la licencia de modificar para hacer una mejor adaptación al lenguaje cinematográfico. Desde el punto de vista histórico, Gondor y Rohan son dos reinos estrechamente unidos. Tanto es así que la fundación de Rohan como reino se remonta a tiempo atrás cuando Eorl el Joven socorrió a Gondor, ganando así las tierras que en tiempos de la Guerra del Anillo conforman Rohan. De este periodo también es el juramento por el que Rohan acudirá en ayuda de Gondor. ¡Llegada es la hora! ¡Jinetes de Rohan! ¡Os ata un juramento! ¡Dadle ahora cumplimiento! ¡Por el rey y la tierra! ¡Ah! Tras varias generaciones de reyes llegamos a Theoden, cuyo padre, Thengel, se había casado con una gondoriana. El único hijo de Theoden, Theodred, cayó durante los hechos de la Guerra del Anillo, dejando así como últimos supervivientes de la familia a Éomer y a Éowyn, hijos de la hermana pequeña de Theoden. Como vemos en las películas y en los libros, Theoden sufre el maleficio y las artimañas de Saruman y se convierte durante un tiempo en enemigo de su propio pueblo, y este pesar le sigue hasta este mismo instante. La acción que vamos a narrar comienza cuando los Rohirrim se encuentran en las afueras de los campos de Pelennor, en un muro levantado precisamente por Gondor para resistir un poco más las hordas que llegaban por parte de Sauron. Muchos de estos diálogos han sido reubicados en distintas partes de la película y aquellos que ya las hayáis visto podréis reconocerlos. Como hemos mencionado, se trata de una decisión para poder adaptar la historia al medio por el cual se está transmitiendo. Y sin más dilación, procedamos a la lectura de la batalla de los campos de Pelennor. Y volviéndose a los hombres del primer séquito, les habló con voz clara, para que muchos de los jinetes del primer Éored también pudiesen escucharlo. «Jinetes de la marca, hijos de Eorl, la hora ha llegado. Lejos os encontráis de vuestros hogares, y ya tenéis por delante el fuego y el enemigo. Vais a combatir en campos extranjeros, pero la gloria que ganéis será vuestra para siempre. Habéis prestado juramento, id ahora a cumplirlo, en nombre de vuestro rey, de vuestra tierra y la alianza de amistad». Los hombres golpearon las lanzas contra el brocal de los escudos. «Éomer, hijo mío, tú irás a la cabeza del primer Éored», dijo Theoden, «que marchará en el centro detrás del estandarte real. Elfhelm, conduce tu compañía a la derecha cuando hayamos pasado el muro, y que Grimholt lleve la suya hacia la izquierda. Las compañías restantes seguirán a estas tres primeras, a medida que vayan llegando. Y allí donde encontréis hordas de enemigos, atacad. Otros planes no podemos hacer, pues ignoramos aún cómo están las cosas en el campo. Adelante ahora, y que no se arretre la oscuridad». La primera compañía partió tan rápidamente como pudo, pues pese a lo asegurado por Withfara, la oscuridad era todavía profunda. Merry iba montado en la grupa del caballo de Derhem, y mientras se sostenía con la mano izquierda, con la otra procuraba desenvainar la espada. Ahora sentía en carne viva cuánto había de verdad en las palabras del rey. «¿Qué harás tú, Meriadoc, en semejante batalla?» «Lo que estoy haciendo, ni más ni menos», se dijo. «Convertirme en un estorbo para un jinete, y conseguir al menos mantenerme en la silla y no morir aplastado bajo los cascos». Una distancia de apenas una legua los separaba del sitio donde antes alzaban las murallas, y poco les llevó recorrerlas, demasiado poco para el gusto de Merry. Hubo gritos salvajes y algún ruido de armas, pero la escaramuza fue breve. Los orcos en actividad alrededor de las murallas eran poco numerosos, y tomados por sorpresa fue fácil abatirlos,
o al menos obligarlos a retroceder. Ante la puerta en ruinas del norte de Rammas, el rey ordenó un nuevo alto. Tras él, y flanqueándolo por ambos lados, se retuvo el primer Éored. Derhelm continuaba cabalgando a pocos pasos del rey, pese a que la compañía de Elfhelm se había desviado a la derecha. Los hombres de Grimbold fueron hacia el este, y poco más lejos penetraron por una brecha en el muro. Merry espió por detrás de la espalda de Derhelm. A lo lejos, a 10 millas o quizá más, había un gran incendio, pero a media distancia las líneas de fuego ardían en una vasta media luna, y el cuerno más próximo estaba solo una legua de las primeras filas de jinetes. Nada más distinguió el hobbit en la oscuridad de la llanura. Ni vio por el momento ninguna esperanza de amanecer, ni sintió el más leve soplo de viento cambiante o no. Ahora el ejército de Rohan avanzaba en silencio por los campos de Gondor, una corriente lenta pero continua, como la marea alta cuando irrumpe por las fisuras de un dique que se consideraba seguro. Pero el pensamiento y la voluntad del Capitán Negro estaban dedicados por entero al asedio y la destrucción de la ciudad, y hasta ese momento no había llegado a él ninguna noticia que anunciara una posible falla en sus planes. Al cabo de cierto tiempo, el rey desvió la cabalgata ligeramente hacia el este, para pasar entre los fuegos del asedio y los campos exteriores. Hasta allí habían avanzado sin encontrar resistencia, y Theoden no había dado aún ninguna señal. Por fin hicieron un último alto. Ahora la ciudad estaba cerca, el olor de los incendios flotaba en el aire y la sombra misma de la muerte. Los caballos pifiaban, inquietos, pero el rey, inmóvil, montado en crin blanca, contemplaba la agonía de Minas Tirith, como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acobardado de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde. Demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Theoden estuviera a punto de ceder, de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta y huir furtivamente a esconderse en las colinas? Entonces, de improviso, Merry sintió por fin, inequívoco, el cambio de viento. Le soplaba en la cara. Asomó una luz. Lejos, muy lejos en el sur, las nubes eran formas grises y remotas que se amontonaban flotando a la deriva. Más allá se abría la mañana. Pero en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiese salido de las entrañas mismas de la tierra, bajo la ciudad. Durante un segundo vieron la forma incandescente, enceguedora y lejana del blanco y negro, y la torre más alta resplandeció como una aguja rutilante. Y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente, y otra vez se le vio en la montura, alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos gritó, con una voz más fuerte y clara que la que oyera jamás ningún mortal. ¡De pie! ¡De pie, jinetes de Theoden! Un momento cruel se avecina, fuego y matanza. Trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos. Un día de la espada, un día rojo, antes que llegue el alba. ¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A Gondor! Y al decir esto, tomó un gran cuerno de las manos de Guzalf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró, y al instante se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército, y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. ¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A Gondor! De pronto, a una orden del rey, Crin Blanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él el estandarte flameaba en el viento, un caballo blanco en un campo verde. Pero Theoden ya se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Éomer, y la crin blanca de la cimera del yelmo le flotaba al viento, y la vanguardia del primer Éored rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla, pero nadie era tan rápido como el rey Theoden. Galopaba con un furor demente, como si la fervosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo, y transportado por crin blanca parecía un dios de la antigüedad, el propio Orome el Grande se hubiera dicho en la batalla de Valar, cuando el mundo era joven.
El escudo de oro resplandecía y centelleaba como la imagen del sol, y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo, pues llegaba la mañana y un viento del mar, y ya se disipaban las tinieblas, y los hombres de Mordor gemían, y conocían el pánico, y huían y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos. Y de pronto los ejércitos de Rohan rompieron a cantar, y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos, y los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible llegaron aún a la ciudad. Pero no era un cabecilla orco ni un bandolero el que conducía el asalto de Gondor. Las tinieblas parecían disiparse demasiado pronto, antes de lo previsto por el amo del Capitán Negro. Momentáneamente la suerte le era adversa, y el mundo parecía volverse contra él, y ahora se le escapaba la victoria, cuando ya iba a ponerle las manos encima. No obstante, él tenía aún el brazo largo, autoridad y grandes poderes. Rey, espectro del anillo, señor de los Nazgûl, disponía de muchas armas. Se alejó de la puerta y desapareció. Theoden, rey de la Marca, había llegado al camino que iba de la puerta al río. De allí había marchado a la ciudad, distante ahora menos de 1 milla. Moderando el golpe de caballo, buscó nuevos enemigos, y los caballeros de la escolta lo rodearon, y entre ellos estaba Delhen. Un poco más adelante, en las cercanías de los muros, los hombres de Elfhelm luchaban entre las máquinas de asedio, matando enemigos, traspasándolos con las lanzas, empujándolos hacia las trincheras de fuego. Casi toda la mitad norte de Pelennor estaba ocupada por los Rohirrim, y los campamentos ardían, y los orcos huían en dirección al río como manadas de animales salvajes perseguidas por cazadores, y los hombres de Rohan galopaban libremente, a lo largo y ancho de los campos. Sin embargo, no habían desbaratado aún el asedio, ni reconquistado la puerta. Los enemigos que la custodiaban eran numerosos, y la otra mitad de la llanura estaba ocupada por ejércitos todavía intactos. Al sur, del otro lado del camino, aguardaba la fuerza principal de los Haradrim, y la caballería estaba reunida en torno del estandarte del capitán. Y el capitán miró el horizonte a la creciente luz de la mañana, y vio muy adelante y en pleno campo de batalla la bandera del rey, con unos pocos hombres alrededor. Poseído por una furia roja, lanzó un grito de guerra y desplegó el estandarte, una serpiente negra sobre fondo escarlata, y se precipitó con una gran horda sobre el corcel blanco en campo verde, y las cimitarras desnudas de los hombres del sur centellearon como estrellas. Solo entonces reparó Theoden en la presencia del Capitán Negro. Sin esperar el ataque, azuzó con un grito a Crimblanca y salió al paso de su adversario. Terrible fue el fragor de aquel encuentro, pero la furia blanca de los hombres del norte era la más ardiente, y sus caballeros más hábiles con las largas lanzas, y despiadados. Como el fuego del rayo en un bosque, irrumpieron entre las filas de los sureños abriendo grandes brechas. En medio de la refriega luchaba Theoden, hijo de Zengel, y la lanza se le rompió en 1000 pedazos cuando abatió al capitán enemigo. Atravesó con la espada desnuda el estandarte, golpeando al mismo tiempo asta y jinete, y la serpiente negra se derrumbó. Entonces todos los sobrevivientes de la caballería enemiga dieron media vuelta y huyeron lejos. Mas he aquí que de súbito, en la plenitud de la gloria del rey, el escudo de oro empezó a oscurecerse. La nueva mañana fue quitada del cielo, las tinieblas cayeron alrededor, los caballos gritaban, encabritados, los jinetes arrojados de las sillas se arrastraban por el suelo. ¡A mí! ¡A mí!, gritó Theoden. ¡De pie, Orlingas! ¡No os amedrente la oscuridad! Pero Crimblanca, enloquecido de terror, se había levantado sobre las patas, luchaba con el aire y de pronto, con un grito desgarrador, se desplomó de flanco. Un dardo negro lo había traspasado, y el rey cayó debajo de él. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra, y se vio entonces que era una criatura alada, un ave quizá, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos, una criatura acaso de un mundo ya extinguido, cuya especie, escondida en montañas olvidadas y frías bajo la luna, había sobrevivido incubando en algún nido horripilante esta progenie última y maligna, y el Señor Oscuro la había adoptado, alimentándola con carnes putrefactas, hasta que fue mucho más grande que todas las otras criaturas aladas, y como cabalgadura la había entregado a su servidor. Descendió, y luego, replegando las palmas digitadas,
lanzó un graznido ronco y se posó de pronto sobre Crimblanca, y le hincó las garras encorvando el largo cuello implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El señor de los Nazgûl. Llamando a su corcel antes de que se desvaneciera otra vez en la oscuridad, había retornado al aire, y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran maza negra. Pero Theoden no había quedado totalmente abandonado. Los caballeros del séquito yacían sin vida en torno o habían sido llevados lejos de allí, arrastrados por la locura de sus corceles. Uno, sin embargo, permanecía junto al rey, el joven Derhelm, fiel más allá del miedo, y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla, y hasta que la sombra bajó, Merry se había mantenido a salvo en la grupa de Hoja de Viento, pero de pronto, el corcel aterrorizado había arrojado al suelo a sus jinetes, y ahora corría desbocado a través de la llanura. Merry se arrastraba en cuatro patas como una limaña aturdida, se sentía ciego y enfermo de terror. «¡Paje del rey! ¡Paje del rey!», le gritaba el corazón dentro del pecho. «Tu obligación es seguir junto a él. Seréis como un padre para mí», dijiste. Pero la voluntad no le obedecía, y el cuerpo le temblaba. No se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Derhelm, pero le sonó extraña, como si le recordase la de alguien que conocía. «Vete de aquí, Dwing-like, señor de la carroña. Deja en paz a los muertos». Una voz glacial le respondió: «No te interpongas entre el Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré, te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne y te desnudarán la mente, expuesta la mirada del ojo sin párpado». Se oyó un ruido metálico de una espada que salía de la vaina. «Haz lo que quieras, mas yo lo impediré, si está en mis manos». «¿Impedírmelo? ¿A mí? Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada». Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Derhelm se reía, y que la voz límpida vibraba como el acero. «Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Eomund. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo o espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas». La criatura alada respondió con un alarido, pero el espectro del anillo quedó en silencio, como si de pronto dudara. Estupefacto más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron, y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad, y montando en ella, como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgûl. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella, la mujer que hasta ese momento Merry llamara Derhelm, pero el yelmo que ocultaba el secreto de Éowyn había caído, y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada, y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Éowyn y también era Derhelm, y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit, el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte, y sintió piedad y asombro, y de improviso el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Éowyn no podía morir. En todo caso, no iba a morir a solas, sin ayuda. El enemigo no lo miraba, pero Merry no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Lenta, muy lentamente, se arrastró a un lado, pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante, y a Merry no le prestó más atención que a un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas levantando un viento hediondo.
Subió en el aire y luego se precipitó sobre Éowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora se inmutó Éowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco pero templada como el acero, hermosa pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal, y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra, y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Éowyn dio un salto atrás, pero ya la sombra se había desvanecido, un resplandor la envolvió, y los cabellos brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña, alto y amenazante, con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno. Descargó la maza, el escudo se quebró en muchos pedazos, y Éowyn vaciló y cayó de rodillas. Tenía el brazo roto. El Nazgûl se abalanzó sobre ella como una nube, los ojos le relampaguearon y otra vez levantó la maza, dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él, y con un alarido de dolor cayó de bruces, y la maza, desviada del blanco, fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda. Atravesando el manto negro, subiendo por el palanquín, la espada del hobbit se había clavado en el tendón detrás de la poderosa rodilla. «¡Éowyn! ¡Éowyn!», gritó Merry. Entonces Éowyn, trastabillando, había logrado ponerse de pie una vez más y, juntando fuerzas, había hundido la espada entre la corona y el manto cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella. La espada chisporroteó y voló por los aires hecha añicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Éowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado, mas he aquí que el manto y el palanquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo, despedazados y en un montón informe, y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero. Y pasó con el viento, una voz tenue e incorpórea que se extinguió, y fue engullida, y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Y allí, de pie entre los caídos, estaba Meriadoc el hobbit, parpadeando como un búho a la luz del día, cegado por las lágrimas, y a través de una bruma vio la hermosa cabeza de Éowyn, que yacía inmóvil, y miró el rostro del rey, caído en la plenitud de la gloria, pues Crimblanca, en su agonía, había rodado alejándose del cuerpo del soberano, de cuya muerte era sin embargo la causa. Merry se inclinó, y en el momento en que tomaba la mano del rey para besársela, Theoden abrió los ojos, que aún estaban límpidos, y habló con una voz fatigada pero serena. «Adiós, señor Holbitla», dijo. «Tengo el cuerpo deshecho. Voy a reunirme con mis padres. Pero ahora, ni aun en esa soberbia compañía me sentiré avergonzado. Abatí a la serpiente negra, un amanecer siniestro, un día feliz y un crepúsculo de oro». Merry no podía decir una palabra y no dejaba de llorar. «Perdonadme, señor», logró decir al fin, «por haber desobedecido vuestra orden y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida». El viejo rey sonrió. «No te preocupes, ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora años de bendiciones, y cuando te sientes en paz a fumar tu pipa, acuérdate de mí, porque ya nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Meduseld, ni de aprender de ti los secretos de la hierba». Cerró los ojos, y Merry se inclinó de nuevo, pero él pronto volvió a hablar. «¿Dónde está Éomer? Se me enturbia la vista y me gustaría verlo antes de irme. Él será el próximo rey, y también quisiera enviarle un mensaje a Éowyn. No quería separarse de mí, y ahora nunca la volveré a ver. A Éowyn, más cara para mí que una hija». «Señor, señor», empezó a decir Merry con voz entrecortada, «está...». Pero en ese mismo instante hubo un gran clamor, y resonaron los cuernos y las trompetas. Merry levantó la cabeza y miró en derredor. Se había olvidado de la guerra y del resto del mundo. Tenía la impresión de que habían pasado muchas horas desde que el rey cabalgara al encuentro de la muerte, cuando en realidad todo había ocurrido unos pocos minutos antes. Pero en ese momento cayó en la cuenta de que corrían el riesgo de quedar atrapados en medio de una gran batalla que no tardaría en comenzar. Nuevas huestes enemigas llegaban, presurosas, y desde los muros avanzaban los ejércitos de Morgul, y más al sur desde los campos la infantería de los Harad, precedida por la caballería y seguida por los Mumakil, de lomos gigantescos que transportaban torres de guerra.
Pero, en el norte, una vez más reunida y reorganizada por Éomer, detrás del penacho blanco de su cimera, avanzaba la gran vanguardia de los Rohirrim. Y desde la ciudad descendían todos los hombres que habían quedado dentro. Llevaban el cisne de plata de Dol Amroth y dispersaron a los enemigos que custodiaban la puerta. Un pensamiento cruzó un instante por la mente de Merry. ¿Dónde anda Gandalf? ¿Por qué no está aquí? ¿No podría haber salvado al rey y a Éowyn? En ese momento llegó Éomer al galope, acompañado por los sobrevivientes de la escolta del rey que habían logrado dominar a los caballos. Y todos miraron con asombro el cadáver de la bestia abominable, y los caballos se negaban a acercarse. Pero Éomer se apeó de un salto, y el dolor y el desconsuelo cayeron de pronto sobre él cuando llegó junto al rey y se quedó allí en silencio. Entonces, uno de los caballeros tomó de la mano de Gudlaf, el portaestandarte que yacía muerto, la bandera del rey, y la levantó en alto. Theoden abrió lentamente los ojos, y al ver el estandarte indicó con una seña que se lo entregaran a Éomer. «Salve, rey de la Marca», dijo. «Marcha ahora a la victoria. Llévale mis adioses a Éowyn». Y así murió Theoden, sin saber que Éowyn yacía a su lado, y quienes lo rodeaban lloraron, clamando «¡Theoden rey! ¡Theoden rey!». Pero Éomer les dijo: «No derraméis excesivas lágrimas. Noble fue en vida el caído, y tuvo una muerte digna. Cuando el túmulo se levante, llorarán las mujeres. Ahora la guerra nos reclama». Sin embargo, Éomer mismo lloraba al hablar. «Que los caballeros de la escolta monten guardia junto a él, y con honores retiren de aquí el cuerpo para que no lo pisoteen las tropas en la batalla. Sí, el cuerpo del rey y el de todos los caballeros de su escolta que aquí yacen». Y miró a los caídos y recordó sus nombres. De pronto vio a Éowyn, su hermana, y la reconoció. Quedó un instante en suspenso, como un hombre herido en el corazón por una flecha en la mitad de un grito. Una palidez cadavérica le cubrió el rostro, y una furia mortal se alzó en él, y por un momento no pudo decir nada. Parecía que había perdido la razón. «¡Éowyn! ¡Éowyn!», gritó al fin. «Éowyn, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué locura es esta? ¡Qué artificio diabólico! ¡Muerte! 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 ¡Que la muerte nos lleve a todos!». Entonces, sin consultar a nadie, sin esperar la llegada de los hombres de la ciudad, montó y volvió al galope hacia la vanguardia del gran ejército, hizo sonar un cuerno y dio con fuertes gritos la orden de iniciar el ataque. Clara resonó la voz de Éomer a través del campo. «¡Muerte! ¡Galopad! ¡Galopad hacia la ruina y el fin del mundo!». A esta señal, el ejército de los Rohirrim se puso en movimiento, pero los hombres ya no cantaban. «¡Muerte!», gritaban con una sola voz poderosa y terrible, y acelerando el galope de las cabalgaduras, pasaron como una inmensa marea alrededor del rey caído, y se precipitaron rugiendo rumbo al sur.